¿Qué pasa cuando un hombre que siempre eligió quedarse callado finalmente habla sobre un hombre admirado por el mundo entero? El hijo de Jeff Bezos ha roto años de silencio, y lo que tiene que decir no solo es personal, también es increíblemente amargo. En un video que se volvió viral hace apenas unas horas, Preston Bezos entregó un mensaje inesperado. Durante décadas, ha evitado el ojo público, nunca habló públicamente sobre su padre o sobre el matrimonio roto de la familia. Pero ahora, finalmente ha hablado. Sus palabras, aunque breves, tienen un peso tremendo. ¿Por qué este momento? ¿Qué lo obligó a hablar? ¿Y cuál es la verdad que es demasiado pesada para mantener oculta? Esto es más que solo una tragedia familiar. Es un legado que está siendo cuestionado. ¿Qué piensas? Si su propio hijo cuestiona el legado de Jeff Bezos, ¿seguirá en pie esa imagen? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias impactantes sobre las vidas y secretos de los multimillonarios. Un heredero de la invisibilidad, Preston Bezos, nunca debía ser parte de la historia, al menos no de la manera en que lo fue su padre. Mientras Jeff Bezos se alzó desde una startup de garaje hasta convertirse en una de las figuras más poderosas de nuestro tiempo, su hijo mayor ha desaparecido en gran medida del ojo público. Sin titulares, sin escándalos, sin huella en redes sociales durante años. El mundo apenas sabía su nombre, mucho menos lo que pensaba, y ese silencio solo profundizó el misterio. Nacido en 2000 de Jeff Bezos y Mackenzie Scott, Preston creció en un hogar diferente a cualquier otro. Para cuando era adolescente, Amazon se había convertido en un imperio de billones de dólares. Su padre se había vuelto un símbolo de innovación, poder y dominio. Preston, mientras tanto, se mantuvo protegido de los medios, escondido detrás de una muralla de privacidad cuidadosamente construida. Incluso las fotos de él eran raras. Algunos tabloides lograron captar algunos cuadros en algún evento o graduación, pero nunca lo suficiente para pintar un retrato claro. Los amigos, cuando hablaban, lo describían como calmado, serio y reflexivo. No era conocido por hacer alarde de su riqueza o por estar bajo los reflectores. No lanzó una línea de moda. No caminó por la alfombra roja y no parecía ansiar la fama. En cambio, eligió vivir en silencio. Algunos dijeron que por determinación de mantenerse alejado del peso del nombre de su familia. Pero la distancia no protege para siempre. El divorcio cambia a los niños, incluso a los de multimillonarios. Y Preston, a pesar de su silencio, claramente no pudo evitar las cicatrices emocionales. Pero sin importar cuán discreto fuera, la curiosidad pública nunca se va. ¿Qué significa crecer siendo hijo de un hombre que puede comprar un planeta entero? ¿Cómo formas tu identidad cuando tu padre es un magnate de negocios global? Tu madre es una de las filántropas más respetadas del mundo, y tu apellido está plasmado por todos los titulares. El divorcio de 2019 solo alimentó esas preguntas. Jeff y Mackenzie han enfatizado públicamente el respeto mutuo y las responsabilidades compartidas de crianza, pero los detalles han permanecido estrictamente confidenciales. No ha habido entrevistas con los niños, no ha habido filtraciones a los medios y no ha habido autobiografías reveladoras. Preston, el mayor, se ha mantenido notablemente callado. Si tiene algún pensamiento sobre la ruptura o sobre la relación de su padre con Lauren Sánchez, se los guarda para sí mismo. Pero su silencio no es pasivo. Es calculado e intencional. Con el tiempo, ha habido señales sutiles de que Preston está efectivamente observando de cerca. Aquellos cercanos a la familia dicen que hace preguntas difíciles. Habla cuando siente que algo está mal. No es confrontativo, pero no es fácil de influenciar. Está madurando hasta convertirse en un individuo con sus propios valores, su propia visión del mundo y tal vez sus propias luchas internas. En la alta sociedad, en reuniones privadas, se ha rumoreado que Preston tiene opiniones fuertes no solo sobre negocios y tecnología, sino también sobre el legado, las responsabilidades y las cargas del poder público. Sin embargo, ha rechazado constantemente cualquier invitación para hablar públicamente. Incluso mientras Jeff continúa expandiendo su influencia hacia el espacio y remodelando el futuro de la logística y la inteligencia artificial, Preston se ha mantenido entre bastidores, pero en meses recientes,
El silencio a su alrededor ha comenzado a cambiar. Aquellos cercanos a él han comenzado a insinuar un cambio, un tono sutil en su voz, una energía diferente. Aquellos que una vez conocieron a Preston como un observador silencioso, ahora están comenzando a creer que ya no quiere quedarse al margen, que tal vez, solo tal vez, tiene algo que decir, no solo a su padre, sino al mundo. Lo que nadie pudo haber predicho en ese momento era el poder destructivo que resultaría cuando el heredero invisible finalmente decidiera hablar. El divorcio lo cambió todo. Cuando Jeff y Mackenzie Bezos anunciaron su separación en enero de 2019, los titulares explotaron casi antes de que el mundo pudiera procesarlos. Lo que comenzó como una separación aparentemente amigable entre dos figuras públicas, respetadas rápidamente, se convirtió en una de las historias personales más habladas de la década. Los rumores se esparcieron, los artículos siguieron, y en el centro de todo estaba una familia que había pasado años cultivando control y silencio. Ahora, atrapada en una tormenta mediática que estaba fuera de control. La primera declaración que Jeff y Mackenzie emitieron intentó establecer el tono. Escribieron sobre gratitud, co-crianza y el futuro de su relación como amigos. No hubo acusaciones pesadas, no hubo batallas legales y no hubo mensajes de texto filtrados, pero tomó solo unos días para que la historia real emergiera. El National Enquirer lanzó una historia impactante acusando a Jeff de tener una aventura con la expresentadora de TV Lauren Sánchez. Mensajes privados se filtraron, fotos de tabloides emergieron, y de la noche a la mañana, el tono de la historia del divorcio cambió. Para el público, era solo otro escándalo de multimillonario del que hablar. Pero dentro de la familia, las cosas eran mucho más privadas y serias. Mackenzie, conocida por mucho tiempo por su comportamiento callado y reservado, se mantuvo en silencio. No negó la aventura, ni escribió ensayos emocionales. En cambio, se enfocó en criar a sus hijos y más tarde en causas caritativas importantes. Pero para los niños, especialmente Preston, la situación era mucho más complicada. Tenía 19 años en ese momento, lo suficientemente mayor para entender los detalles, pero aún demasiado joven para escapar del trauma emocional. Los miembros de la familia dicen que el divorcio fue más que solo el fin de un matrimonio. Alteró el equilibrio dentro del hogar de los Bezos. Todo había cambiado. La estabilidad que había sostenido a la familia durante el ascenso meteórico de Amazon comenzó a tambalear. Aunque la separación fue legal y financieramente generosa, Mackenzie se fue con 25% de sus acciones de Amazon valoradas en más de 35.000 millones. El costo emocional nunca ha sido medido públicamente. La relación ahora pública de Jeff con Lauren Sánchez solo añadió al escrutinio. Pronto estaban en todas partes. En yates de lujo, en fiestas glamorosas, en eventos de recaudación de fondos de alto perfil, la prensa fue implacable. Pero mientras los reflectores estaban sobre su romance, los hijos de Jeff permanecieron en silencio. Preston, en particular, no dijo nada. No fue fotografiado con la nueva pareja. No asistió a eventos, no publicó reacciones ambiguas en redes sociales. Simplemente desapareció del ojo público. Pero el ojo público aún estaba encima. Y con el tiempo, susurros comenzaron a emerger. Amigos cercanos de la familia vieron que Preston había sido profundamente afectado por el divorcio. No por el dinero, no por los tabloides, sino por lo que reveló. El hombre al que había admirado, un hombre disciplinado, inteligente, grandioso que había construido cohetes y dominado el e-commerce, de repente se había vuelto demasiado humano y defectuoso. También hubo rumores de que a Preston no le gustó la velocidad con la que las cosas habían progresado. Encontró el cambio no solo abrupto, sino también perturbador. Algunos incluso dijeron que creía que las decisiones de su padre se habían vuelto más apresuradas y menos reflexivas, como si los últimos vestigios del poder hubieran comenzado a erosionarse poco a poco. Ni una palabra de esto fue confirmada. No hubo declaraciones oficiales, no hubo entrevistas, no hubo gestos públicos dramáticos, solo silencio. Y en ese silencio creció la tensión. Hay una línea delgada entre un hijo callado y un hijo secretivo. Preston se convirtió en lo último, observó calladamente, escuchó y recordó. Los años pasaron. Jeff continuó expandiendo su negocio. Mackenzie donó miles de millones y el mundo siguió moviéndose.
Pero en casa, las ondas de choque del divorcio aún no habían desaparecido. La confianza había sido probada. Los roles habían cambiado. Y mientras los medios finalmente habían dirigido su atención a otra parte, la historia más importante, la historia dentro de la familia, continuó. Nadie se dio cuenta en ese momento. Pero Preston ha cargado con el peso de esa historia desde entonces. Durante este periodo, aquellos que conocían a Preston notaron cambios sutiles en su comportamiento. Se volvió más retraído durante las reuniones familiares, a menudo alejándose cuando las conversaciones se dirigían hacia negocios o planes futuros. Amigos de sus años universitarios en Princeton hablaron de un joven que parecía cargado por pensamientos que no podía o no quería compartir. A diferencia de sus hermanos que parecían adaptarse más fácilmente a su nueva realidad, Preston parecía cargar el peso emocional de la transformación de la familia de manera diferente. La primera grieta, por mucho tiempo, Preston Bezos, existió como una sombra en una de las familias más poderosas del planeta. Tenía los medios para hacer lo que quisiera. Sin embargo, parecía contento de permanecer en silencio, casi invisible para el mundo exterior. Y para Preston, la primera grieta real vino no en un escándalo de negocios ni en una crisis familiar, sino en el estreno de un programa de televisión. Fue en 2022, cuando Amazon estaba a punto de lanzar The Rings of Power, una adaptación masiva de $1.000 millones del mundo fantástico de J.R.R. Tolkien. La película atrajo atención por su presupuesto enorme y la presión pesada de heredar el legado del Señor de los Anillos. Para Jeff Bezos, era más que solo un proyecto. Era un momento cultural definitorio. Las cámaras parpadearon, los críticos escrutinizaron y el futuro de Amazon Prime Video casi dependía de ello. Jeff subió al escenario para el estreno en el Reino Unido. Era una noche deslumbrante, meticulosamente elaborada y estrictamente controlada, como todo lo demás asociado con la marca Bezos. Pero en medio de la atmósfera lujosa, una sola línea atravesó el ruido. Jeff relató lo que su hijo había dicho antes de que comenzara el show. «Papá, no la cagues». La audiencia se rió. La línea hizo titulares todo el día, en gran medida desestimada como una anécdota extraña del multimillonario, normalmente distante. Pero aquellos que conocían a Preston sabían que no era una broma. No estaba bromeando. El comentario breve y sincero fue una de las primeras veces que el público había escuchado su voz. Y no se trataba solo de elfos y anillos. Se trataba de algo más profundo. Preston es un fanático de Tolkien de toda la vida, no solo de las películas, sino de los libros, la tradición y los valores centrales. Se dice que considera la obra de Tolkien sagrada, a menudo tratando temas de poder, corrupción y responsabilidad moral. Amigos cercanos a él dijeron más tarde que lo molestaba no era la calidad de la película, sino lo que representaba, la transformación de algo sagrado en un espectáculo comercial. Y no era la primera vez que se había sentido así. Para Preston, The Rings of Power era más que entretenimiento. Era un símbolo. Reflejaba una tendencia que había estado observando calladamente durante años. La forma en que el legado, el mito y el significado estaban siendo manipulados en productos. Le pegó fuerte porque le recordó el miedo que estaba ocurriendo calladamente en su propia familia. Una pérdida del alma en la carrera por la expansión. Una distorsión de valores en nombre del poder, y lo peor de todo, parecía que nadie más que él hablaría al respecto. Lo que muchos no se dieron cuenta en ese momento era que Preston había pasado incontables horas estudiando no solo la obra de Tolkien, sino también las bases filosóficas de las historias sobre poder y corrupción. Había escrito extensamente en la universidad sobre las responsabilidades que vienen con la influencia, y cuán fácilmente las intenciones nobles pueden ser corrompidas por la ambición sin control. Aquellos cercanos a él dicen que vio paralelos perturbadores entre los temas de su literatura favorita y lo que presenció en el viaje de su propia familia. Esa declaración privada, cuando Jeff la hizo pública en el escenario, fue como una chispa tirada en hierba seca. Era directa, profunda y pesada, porque el recordatorio no era solo una crítica a una película, sino también la llamada de atención de un hijo a un padre que cree que gradualmente ha olvidado lo que es realmente importante. Desde entonces, las cosas cambiaron. La presencia de Preston se volvió más palpable, incluso cuando no estaba.
Su nombre comenzó a aparecer en conversaciones privadas entre personas que trabajaban de cerca con la familia. La gente se preguntaba, ¿qué más ha dicho en privado? Un informante más tarde confirmó que Preston había estado expresando preocupaciones privadamente durante años, no solo sobre la dirección creativa de Amazon, sino también sobre las decisiones éticas, la responsabilidad personal y los valores cambiantes desde el divorcio. Dijeron que el comentario de Tolkien fue solo la primera vez que había salido en público. En retrospectiva, el momento no parecía una coincidencia. Se sintió más como un mensaje, uno que el mundo aún no había captado completamente, pero lo haría. Los meses siguientes al estreno de The Rings of Power vieron cambios sutiles pero significativos dentro de la dinámica familiar de los Bezos. Preston se volvió más vocal en las discusiones familiares privadas, a menudo cuestionando decisiones que parecían impulsadas más por el ego que por el beneficio genuino para la sociedad. Desafió las ambiciones espaciales de su padre, preguntando si los recursos podrían gastarse mejor en problemas basados en la Tierra. Cuestionó la ética de las prácticas laborales de Amazon y el impacto ambiental de la rápida expansión de la empresa. Preston rompió el silencio. Comenzó calladamente. No hubo declaración oficial, no hubo comunicado de prensa, solo un vídeo corto y granulado que circuló en línea, que muchos creyeron, capturó a Preston Bezos hablando emocionalmente sobre su padre. El hijo de Jeff Bezos finalmente había hablado sobre su poderoso padre. Y era malo. El clip, que supuestamente fue filmado en un entorno privado, duró menos de 2 minutos. El joven, ampliamente creído que era Preston, pronunció solo unas pocas palabras cuidadosamente medidas. Tenía razón. Es hora de decir la verdad. La autenticidad del video permanece disputada, pero su impacto fue innegable. La charla en línea explotó. Analistas e informantes comenzaron a juntar las implicaciones. ¿Podría ser este el momento que muchos han estado esperando calladamente? ¿El heredero de una de las familias más poderosas del mundo finalmente rompió el silencio? Si era efectivamente Preston, su tono era notable, no enojado, no pomposo, solo cansado, como si el peso de observar, esperar y contenerse finalmente se hubiera agrietado. Una línea en particular resonó con tanto los espectadores como los comentaristas. El silencio se convierte en pecado cuando conoces la verdad. El video parecía haber sido grabado en lo que parecía un estudio privado o biblioteca, con libros visibles en el fondo. Aquellos familiarizados con los intereses de Preston notaron que muchos de los títulos visibles parecían ser obras sobre ética, filosofía y responsabilidad social. El entorno mismo parecía deliberado, como si fuera elegido para reflejar la base intelectual de sus preocupaciones. Aunque no ha habido confirmación de la familia, varias fuentes cercanas a la familia han sugerido que el video puede ser genuino. Algunos incluso han afirmado que Jeff Bezos se enteró del clip en una reunión privada y estaba visiblemente conmocionado. Otros han sugerido que Mackenzie Scott abruptamente dejó un evento programado después de escuchar las noticias. Aunque de nuevo, nada ha sido oficialmente confirmado. Y eso es lo que hace el momento tan poderoso: la incertidumbre. Preston, visto por mucho tiempo como un observador callado en la órbita de Bezos, pudo haber dado vuelta a la conversación con un solo mensaje ambiguo. No nombró nombres. No hizo acusaciones, pero lo que dijo parecía estar dirigido directamente a una persona, su padre. Entonces, ¿a qué verdad se estaba refiriendo? Nadie lo sabía con seguridad, pero una línea del video se volvió viral. Un legado no es lo que construyes, es lo que dejas atrás. Y estamos dejando atrás un desastre. Estaba hablando sobre la controversia alrededor de Amazon, las secuelas del divorcio de sus padres, el costo emocional que el poder está cobrando, el impacto ambiental de la expansión corporativa, la creciente desigualdad de riqueza que el éxito de su familia representa. Lo único que queda es especulación. Y es especulación que ha creado una tormenta de fuego mediática. Si este es el momento de Preston para hablar, la pregunta no es solo ¿por qué ahora? Es ¿qué viene después? Las consecuencias que nadie pudo haber previsto. Ya fuera real el video o no, su impacto fue inmediato. En horas, estaba por todas las plataformas, analizado por analistas, y era un tema candente en los medios. Algunos desestimaron toda la cosa como chismes sin fundamento.
Otros insistieron en que era cierto. De cualquier manera, la conversación tomó un giro diferente. Dentro de Amazon, hubo reportes de una reunión de emergencia de ejecutivos senior. Un informante dijo que la atmósfera estaba tensa, no por las implicaciones financieras, sino porque el asunto era personal. Si Preston había hablado, habría sido más que una tragedia familiar. Habría sido un desafío directo al legado de una de las figuras públicas más estrictamente controladas del mundo. Las implicaciones se extendieron más allá del solo drama familiar. La aparente crítica de Preston tocó temas que Amazon y Jeff Bezos habían estado manejando calladamente durante años: relaciones laborales, preocupaciones ambientales, la concentración de riqueza y poder, y la responsabilidad social de los gigantes tecnológicos. Viniendo de alguien con conocimiento íntimo de la familia y la empresa, tal crítica no podía ser fácilmente desestimada como interferencia externa. Fuera de Amazon, las reacciones públicas variaron desde shock hasta admiración. Algunas celebridades comenzaron a publicar mensajes crípticos sobre poder, familia y legado. Algunos incluso elogiaron lo que llamaron un acto inusual de coraje. Un fundador tecnológico tuiteó: «Hay una diferencia entre construir un imperio y crear algo que dure. A veces, toma la siguiente generación recordarnos». Activistas ambientales aprovecharon el momento, con algunos interpretando las palabras de Preston como validación de su crítica de larga data de las prácticas ambientales de Amazon. Organizadores laborales lo vieron como apoyo potencial para sus esfuerzos por mejorar las condiciones de trabajo en los almacenes de Amazon. Defensores de justicia social lo vieron a través del lente de la desigualdad de riqueza y responsabilidad corporativa. Aún así, la familia no ha emitido ninguna respuesta oficial. Jeff Bezos permanece en silencio. Mackenzie Scott aún tiene que comentar públicamente. Y Preston, si es él, no ha dado seguimiento. No hay apariciones en medios, no hay explicación, solo el video y sus secuelas. Ese silencio hace el mensaje aún más conmovedor. Los espectadores y comentaristas ahora están revisando años de apariciones públicas, entrevistas antiguas y detalles sutiles en busca de significado más profundo. ¿Fue este un momento calculado o un momento de emoción? ¿Un mensaje deliberado o una llamada para distanciarse? Nadie tiene la respuesta. Pero algo sobre el video, el tono, el momento, la ambigüedad, se sintió profundamente personal. No un escándalo, no una revelación completa, sino una frustración callada súbitamente traída a la luz. Ya sea que el clip sea confirmado o negado, ha cambiado la manera en que la gente habla sobre Jeff Bezos, no solo como un hombre de negocios, sino como un padre. Y por primera vez, el mito de un legado familiar cuidadosamente elaborado está súbitamente frágil. Porque si Preston Bezos habla, la muralla de silencio que ha rodeado uno de los imperios más poderosos del planeta finalmente se agrietará. Y más allá de la sala de juntas y el círculo familiar, el público está observando. Lo que sienten, lo que dicen y cómo lo toman todo añadirá una nueva capa de significado a un legado que ha estado bajo fuego. El público ha hablado. Mientras el clip continúa haciendo titulares y esparciéndose por las noticias, también lo han hecho las reacciones. Algunos están atónitos. Otros no están sorprendidos. Después de todo, nadie realmente entiende cómo es la vida adulta del hijo de Jeff Bezos, la escala pura de su fortuna, el escrutinio constante, la presión de ser invisible y perfecto al mismo tiempo. Es una vida con la que pocos pueden relacionarse. Pero las emociones que Preston revela han tocado los corazones de muchas personas. «No me importa qué tan rico seas», escribió un usuario en X. «Ver a tus padres separarse. Ver al mundo celebrar a alguien que tú no ves así. Es suficiente para joderte». Otro comentario que ahora se está volviendo viral simplemente decía: «El divorcio cambia a los niños, incluso a los niños multimillonarios». Jeff Bezos sigue en la cima del mundo, pero la leyenda ahora tiene un color más humano, porque cuando un hijo cuestiona el legado de su padre, el tema no es solo lo que fue construido, también es lo que fue roto. ¿Qué piensas? Cuando tu propio hijo se atreve a cuestionar el legado que has estado construyendo durante años, ¿seguirá intacta esa leyenda? Comparte tus puntos de vista en la sección de comentarios abajo.
Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos rincones impactantes y ocultos del mundo de los multimillonarios.